que voy a dar es la trombosis venosa profunda sin evento desencadenante, evidentemente en aquel paciente en el que sospechamos trombofilia. Todos empezamos con la famosa tríada de Virchow, que hay muchos autores que han cambiado pues, cosas de la tríada de Virchow, sobre todo en las trombosis venosas, porque en las trombosis venosas, como vemos, es muy importante la interacción del endotelio y los factores de coagulación, distinto de la trombosis arterial, donde sí es la lesión endotelial como uno de los factores desencadenantes del evento del trombo, mientras que en la trombosis venosa el papel más importante es de los factores de la coagulación, y de ahí los estudios de trombofilia en estos pacientes. Entonces ya todos tenemos claro el manejo de los pacientes, cuándo anticoagular, y cuando se salen de estos pacientes es cuando empezamos a tener dudas, cuánto tiempo anticoagular, a quién estudiar, cuándo estudiar, en quién estamos sospechando neoplasias, en quién estamos sospechando trombofilia. Entonces, anticoagulamos por 3 meses en aquellos pacientes con una trombosis venosa profunda con un evento desencadenante, y luego suspendemos la anticoagulación. Esto es lo que hacemos todos. Y luego vienen aquellos pacientes que sin ningún evento desencadenante tenemos que reevaluar si la anticoagulación la continuamos por largo plazo. Aquellos pacientes que pasamos de los 3 meses, podemos llegar hasta los 6 meses, hasta los 12 meses de anticoagulación, y aquellos pacientes que vamos a decidir si los dejamos con anticoagulación de forma indefinida. Porque tenemos que pensar que en estos pacientes ya le estamos anexando un riesgo, que es el riesgo hemorrágico, y a veces creemos que simplemente es dar un anticoagulante y que el paciente siga su vida, y se afecta mucho. Yo hace tiempo vi un chico relativamente joven que es colega o trabaja con un chico que se dedica a competir en moto, uno que le dicen Tatán, creo que es de Medellín o algo así, no sé, y de Manizales, y competía también. Entonces, después de que me tocó dejarlo con anticoagulación permanente, pues tendría que buscar otro oficio, ¿no? Y le cambia la vida a los pacientes. Entonces, cuando los pacientes nos hacen una trombosis venosa profunda y tú ya has investigado, has buscado los factores desencadenantes de ese evento trombótico, lo primero que pensamos todas las personas, todos los médicos, es pensar en trombofilia, ¿sí? Y es que con frecuencia es multifactorial los eventos trombóticos en los pacientes que hacen trombosis venosas profundas y la embolia pulmonar. Todos estos son los riesgos y los factores de riesgo de los pacientes que siempre que nos envían los pacientes para estudios de trombofilia, suponemos o pensamos que ya se han hecho todo el estudio y se ha descartado todas las causas secundarias. Pero cuando empiezas a investigar en esos pacientes, pues es un paciente con dislipemia, es un paciente obeso, es un paciente fumador, es un paciente que tiene un síndrome antifosfolípido, pero siempre nos lo envían para que nosotros hagamos todos los estudios de trombofilia. Y esto es importante, que la mayoría de los médicos tendemos a sobreestimar el riesgo de la trombosis asociada a trombofilias, ¿sí? Pensamos mucho en trombofilias, y por ese pensamiento lo que hacemos es que uno infravalora el riesgo asociado a la anticoagulación, y esto ha llevado a la creencia de que la anticoagulación profiláctica es una opción más segura que la vigilancia clínica de estos pacientes. Y cuando uno revisa artículos y ve artículos como este que que es de la Sociedad Americana del Corazón, donde le dicen a uno que las alteraciones de la coagulación tiene un valor muy importante
en los pacientes y en el costo, que estos son unas proyecciones que hacen, donde las alteraciones de la coagulación para el 2030 subirán el costo de 250 millones a 818. Esto pues es un dineral. Y solamente pensar que sean los trastornos de la coagulación los que van a costarle esto al servicio de salud, muchas veces hacen que uno deje los pacientes anticoagulados de forma permanente sin indicaciones. Entonces, cuando hablamos de trombofilia, ¿qué es la trombofilia? Pues la trombofilia congénita o la trombofilia no es una enfermedad, hay que tener claro que no es una enfermedad, no todos los pacientes que tienen factores que los predisponen a eventos trombóticos son pacientes que van a hacer un trombo y que van a requerir manejo anticoagulante. Y simplemente saber que la trombofilia es una situación asociada a variaciones genéticas, por lo general múltiples, que afectan a proteínas del sistema hemostático y favorecen la aparición, la persistencia, la recurrencia o la extensión de la enfermedad tromboembólica venosa. Este es un registro que yo les quería compartir, que es el registro informatizado de pacientes de enfermedad tromboembólica, donde se han sacado múltiples estudios y donde se utiliza la base de datos para poder hacer estudios y análisis y metaanálisis de todos estos pacientes. Actualmente hay 84.154 pacientes en estos países, hay más de 211 hospitales aquí, pues ojalá algún día haya un puntico rojo en Colombia, donde se publican múltiples artículos en eventos tromboembólicos venosos. Ellos dicen que es la base de datos más grande de eventos tromboembólicos. Y uno de los artículos, este es del 2010, en el 2010 ellos cogieron esas bases de datos y empezaron a hacer estudios de los pacientes que estaban en el registro RIETE, cuántos de esos pacientes cumplían al menos uno de los criterios para estudios de trombofilia, y llegaron a la conclusión de que hasta el 60% de los pacientes tenían criterios para iniciar el estudio. De esos pacientes, solamente el 28% fueron estudiados. Los otros pacientes se les dio tratamiento, se terminó el tratamiento y terminó el estudio del paciente. Muchos de estos pacientes no fueron valorados por hematología. Y de este 28% que fueron estudiados, encontraron un 34% de pacientes que tuvieron resultados positivos, muchos de ellos para estar con anticoagulación permanente. Y constantemente lo que se ha visto en los estudios es que este porcentaje es más o menos el mismo, más o menos entre un 28 y un 30% de los pacientes que hacen estos eventos trombóticos venosos profundos sin desencadenante van a requerir un manejo de anticoagulación, ya sea una anticoagulación prolongada, más de 3 meses, o muchos de ellos anticoagulación permanente. Y aquí es cuando los pacientes nos llegan a la consulta. Lo primero que hay que saber es a quién hay que estudiar, cuáles son los pacientes que uno debe buscar trombofilia, porque de forma sistemática el buscar trombofilia es muy costoso, es muy costoso para el sistema de salud pedirle todo el estudio de las mutaciones a los pacientes y de pedirle todos los niveles de proteínas, e inclusive hacer el estudio de screening para cáncer es muy costoso, porque hoy en día se introdujo en muchos esquemas en Estados Unidos y en España también lo están usando, y en Alemania es usar el PET-TAC. Entonces, aparte de buscar neoplasias ocultas, es hacerle PET-TAC a estos pacientes, y solo el PET-TAC creo que está alrededor de 8 o 9 millones de pesos hacer solo ese examen, más o menos. Entonces, es que no sea todos los pacientes que llegan a hacerles el estudio de trombofilia. Y eso pasa cuando los pacientes no están bien dirigidos, porque cuando te llega un paciente a la consulta y te dice: doctor, mire, es que
mi doctor de cabecera me mandó para que usted me haga todo el estudio de trombofilia, porque así llegan a la consulta, a pedirle a uno todo el estudio de trombofilia y a ver quién les mete en la cabeza que no hay que hacerle todo lo que ya les habían dicho que les íbamos a hacer en la consulta, todos los estudios que le íbamos a pedir. Entonces, en los pacientes que tienen trombosis recurrente, en los pacientes con trombosis venosa antes de los 50 años, los pacientes con trombosis venosa espontánea, la trombosis venosa de localización inusual, esto como que ya todo el mundo nos envía estos pacientes, la trombosis venosa en pacientes con historial familiar y la trombosis venosa secundaria, embarazo, uso de anticonceptivos orales o tratamientos con terapia hormonal sustitutiva, porque hay una relación de alteraciones del factor 5 de Leiden y resistencia a la proteína C activada con el uso de anticonceptivos. Es lo que casi la mayoría de los pacientes presentan cuando hacen eventos trombóticos venosos profundos. ¿Y por qué hay que estudiar estos pacientes que cumplen estos criterios? Porque muchas veces el estudio de trombofilia el resultado va a poder explicar por qué ese paciente tuvo un evento de trombosis venosa profunda. Para identificar familiares portadores, porque en este punto ahora el CHEST del 2016 está hablando de usar profilaxis en aquellos pacientes, en aquellos familiares de personas con factores de riesgo trombótico de alto riesgo, que son los homocigotos para el factor 5 de Leiden, los homocigotos para la mutación G2210A del gen de la protrombina, el déficit severo de antitrombina 3 y déficit severo de proteína C y S. Entonces se está usando profilaxis en los pacientes, en los familiares de los pacientes que salen positivos para estudios trombofílicos, porque los resultados cambian el manejo de estos pacientes y ya no es el manejo solamente de 3 meses o hasta 6 meses en pacientes con eventos trombóticos venosos a repetición, sino que ya piensas en dejar una anticoagulación permanente en estos pacientes. Lo que pasa es que muchos de estos pacientes que llegan a la consulta son pacientes jóvenes, pacientes de 30 años, 40 años, a los que les vas a decir que ya los vas a dejar anticoagulados de por vida, pues es bien complejo, porque lo primero que le preguntan a uno la mayoría de las mujeres es: ¿y el gimnasio? ¿Y puedo seguir haciendo gimnasio? ¿Puedo seguir haciendo mi vida? Que me gusta bicicleta, bueno, una cantidad de cosas así, y en realidad que sí le cambia mucho la vida a las personas jóvenes. Y poder identificar pacientes con defectos combinados, ya que estos pacientes los pasamos de ser pacientes de bajo riesgo a pacientes de alto riesgo para eventos tromboembólicos, y el manejo es completamente distinto. Y esta fue el estudio EPCOT, creo que este es del 2010, donde hacen una comparación de la incidencia de eventos trombóticos venosos profundos en pacientes controles comparados con los familiares de los pacientes que tenían estos déficits de los factores de la coagulación. Entonces, miren, la incidencia es más alta en todos los familiares de los pacientes que tenían trombofilia. Y estos son los pacientes que se están hablando en el CHEST del 2016 de usar profilaxis en factores de riesgo conocidos, de viajes prolongados, de cirugías, y poder usar heparinas de bajo peso molecular en estos pacientes. ¿Y cuál es el riesgo relativo para el primer evento trombótico en aquellos pacientes que tienen las mutaciones que buscamos en estos pacientes, el estudio de trombofilia que hacemos? Pues el valor más alto, el riesgo relativo de 40-60, es de aquellos pacientes que son homocigotos, pero si ustedes ven los otros pacientes que tienen déficit de proteína C, de proteína S, las mutaciones de la antitrombina, es un riesgo relativo prácticamente es muy similar al riesgo relativo que tiene cualquier persona.
porque el riesgo relativo de las otras patologías son muy similares, e inclusive el porcentaje de hacer un evento trombótico venoso en una paciente, en una persona que no tiene, no tiene alteraciones de trombofilia, no tiene alteraciones en las proteínas plasmáticas, es muy similar. De ahí que las guías dicen que no todos los pacientes que tengan trombofilia tienen que tener manejo antitrombótico. Y esto lo envían, estos pacientes los envían mucho a la consulta los ginecólogos, porque en aquel paciente que ha hecho abortos, los ginecólogos siempre piden proteína C y proteína S como un factor de riesgo para abortos recurrentes, y muchos de esos pacientes tienen valores bajos y los envían a la consulta para que nosotros decidamos si tenemos que anticoagular o no al paciente. ¿Y cuál es la recurrencia en aquellos pacientes que han hecho un primer evento tromboembólico venoso y que tiene trombofilia hereditaria? Y miren el riesgo relativo de estos pacientes comparados con el riesgo relativo de los otros pacientes con otras patologías secundarias. Por eso es que hay estudios que te dicen que no hay una evidencia de mayor riesgo de recurrencia en aquellos pacientes que sean homocigotos ni en dobles heterocigotos para las mutaciones, ¿sí? Y que hay un riesgo levemente incrementado para aquellos pacientes con un factor 5 de Leiden, porque estas dos mutaciones son aproximadamente entre el 58 y el 60% de los pacientes que hacen trombosis venosas profundas y que tienen estudios de trombofilia positivo. Y el riesgo es entre 1.5 y 1.8 veces más que la población normal, pero no es un riesgo muy elevado como para pensar que solamente el hecho de tener una mutación ya es criterio de anticoagulación. Y cuando pensamos en estos pacientes es cuando decimos, bueno, los vamos a dejar con anticoagulación indefinida, pero lo primero que hay que hacer es individualizar a todos los pacientes, ya que existen muchas controversias en las trombofilias de bajo riesgo. Y las trombofilias de bajo riesgo son todas las trombofilias que son distintas de los pacientes que son homocigotos o que son doble heterocigotos para la mutación del factor 5 de Leiden y para la mutación del gen de la protrombina. Hay que valorar el riesgo de sangrado, porque las últimas guías te dicen que si el paciente tiene criterios de anticoagulación permanente, pero el riesgo de sangrado es muy alto, es preferible no dejarlo con anticoagulación indefinida. Utilizar los factores pronósticos de recurrencia. Aquí se usa mucho el DASH y se usa mucho los niveles del dímero D, aunque con el dímero D pues sabemos que hay muchas diferencias entre los cortes de normalidad. Hay unos estudios que hablan de por encima de 500, otros por encima de 250, entonces todavía el valor del dímero D es un valor predictivo negativo. Y lo más importante es el concepto multidisciplinar y el manejo del paciente con todos los médicos que tienen que ver con el área de la trombosis. Y este es un estudio del 2010 donde hablan del riesgo de recurrencia en los pacientes que son homocigotos y heterocigotos para el factor 5 de Leiden y para la mutación del gen de la protrombina. Y si ven la probabilidad o el riesgo en el seguimiento de estos pacientes hasta los 2 años, de 2 años a 5 años y por encima de los 5 años no es muy alta. ¿Sí? Entonces, no solamente tener la mutación es indicación de anticoagular pacientes, y eso lo ha demostrado este estudio. Ahora, ¿cómo valoramos el riesgo de sangrado de los pacientes? Los dividimos en pacientes de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo, dependiendo de los factores que son todos los que están aquí en esta tabla, ¿sí? La edad de los pacientes, que si está por encima de los 75,
si tiene metástasis, si tiene cáncer con metástasis, si tiene falla renal, si tiene falla hepática, si tiene trombocitopenia. Bueno. Y dependiendo de todos estos factores de riesgo, los ubicamos en riesgo bajo, alto o moderado. Y el CHES, ¿qué dice? El CHES en estos pacientes nos dice, en pacientes con trombosis venosa profunda proximal o un tromboembolismo pulmonar, se recomienda terapia anticoagulante a largo plazo. Ellos hablan de largo plazo cuando es 3 meses. Cuando es distal, poco sintomática y con bajo riesgo de extensión, con los valores predictivos de recurrencia, que es un dímero D bajo, que no sea extensa. Los vasculares sí se lo saben de memoria todo esto. O con alto riesgo de sangrado se recomienda vigilancia con estudios de imagen. Lo que pasa es que en este es como el que más inconvenientes tienen los pacientes, y es uno saber que el paciente tiene una trombosis distal y no ponerle ningún tratamiento, dejarlo sin nada, simplemente hacerle imágenes cada 2 semanas. Pues son pocos los pacientes que se quedan sin anticoagulación. La trombosis venosa profunda distal sintomática o con progresión que no sea provocada son mínimos 3 meses de tratamiento, y se valorará según el riesgo de sangrado si se hace tratamiento extendido. El tratamiento extendido es aquel que va hasta los 6, inclusive hasta los 12 meses, y estos son los que también cuando les hacemos el estudio de trombofilia decidimos si los dejamos con anticoagulación permanente o no. Y aquí es donde el CHES nos dice si le hacemos tratamiento dependiendo de si el paciente tiene alto riesgo o tiene bajo o moderado riesgo de sangrado. Y ellos en las guías dice que aquel que sea de alto riesgo con una evidencia 1B, no hacer tratamiento extendido, o sea que pacientes con trombosis venosas profundas, con factores de riesgo de trombofilia positivos, puede tener cualquier déficit excepto los déficits homocigotos, y es de alto riesgo para eventos hemorrágicos, no lo dejas con anticoagulación permanente. Inclusive ellos dicen que si este paciente te retrombosa, vuelves y lo tratas por otros 3 meses, pero no lo dejas, aunque sea un segundo evento tromboembólico venoso, no lo dejas anticoagulado de por vida. Y el manejo de las recidivas, tratamiento indefinido, los pacientes con trombofilia positiva, con bajo riesgo de sangrado, son prácticamente los que el CHES nos dice que tenemos que dejarlos con anticoagulación permanente. Y estos son los déficits de la coagulación en las trombofilias que se manejan como trombofilias de alto riesgo. Por eso a veces dejamos a pacientes con déficit de proteína C o déficit de proteína S, le suspendemos la anticoagulación y le dicen al paciente pues que está mal hecho. Un paciente que lleva 10 años anticoagulado, pero es que en realidad no tiene riesgo de dejarlo anticoagulado de por vida. Solamente aquellos pacientes que tienen déficit severo de antitrombina C, que son homocigotos, y las combinaciones de trombofilia. Muchas veces esas combinaciones de trombofilia son combinaciones con síndromes antifosfolípidos, y cuando existe la recurrencia con un compromiso vital, son los que dejamos anticoagulados de por vida. El resto de pacientes son valoraciones individuales, como habíamos visto. Y en las guías dice que se recomienda iniciar tratamiento indefinido con aspirina a aquellos pacientes con trombosis venosa profunda proximal o tromboembolismo pulmonar, en quienes terminaron el tratamiento anticoagulante para evitar recurrencia de los eventos trombóticos. Aquí quedan todos los pacientes que tienen estudios de trombofilia positivos con factores de riesgo de sangrado muy alto, pero que no cumplen los criterios de anticoagulación de forma indefinida. Entonces, aquí tenemos todos los pacientes que no tienen déficit de antitrombina 3 ni son homocigotos. Y el manejo con los nuevos anticoagulantes, en trombofilia siempre se ha dicho que los nuevos anticoagulantes no se usan, que el manejo es con warfarina,
o con heparina de bajo peso molecular, pero ya están empezando a hacer estudios, este es del 2018, donde se observa que inclusive el riesgo hemorrágico de los pacientes con nuevos anticoagulantes orales es mucho menor que en los pacientes que se han anticoagulado con antivitaminas K. Y se están empezando a utilizar, y les va bien a los pacientes. El que más se está empezando a implementar es el apixaban, el Eliquis, es con el que más estudios hay, pero si ustedes ven y leen este estudio, se ha usado también el rivaroxaban y se ha usado hasta el dabigatran para anticoagular estos pacientes. Entonces, lo importante en estos pacientes cuando tienen una trombosis venosa profunda y que ya ha sido estudiado y que llegan al servicio de hematología es decidir en conjunto con el paciente si lo vamos a dejar anticoagulado o no lo vamos a dejar anticoagulado de forma indefinida. Y muchas veces no es solamente tener los estudios de trombofilia positivos, porque como vieron, no todos los pacientes con estudios de trombofilia positivos son candidatos a la anticoagulación permanente. Y lo que hay que valorar es el riesgo de la recurrencia en ese paciente. Yo creo que ahora van a hablar algo de la recurrencia en aquellos pacientes con síndrome post-trombótico, post-flevítico, porque el CHES también toca un tema donde dice que aquellos pacientes que tienen un síndrome post-flevítico son más propensos a realizar nuevos eventos trombóticos. Entonces caería en los pacientes que hay que dejarlos anticoagulados de forma indefinida. Bueno, eso es sobre todo el manejo de estos pacientes. No sé si tienen preguntas como para hacerlo un poco más dinámico o algún caso clínico, algún paciente que tengan y lo analizamos.